¿Perderás tu número? Esto están sufriendo los usuarios que no registraron su línea telefónica. ¿Te imaginas encender tu celular y descubrir que, de un momento a otro, ya no puedes hacer llamadas, enviar mensajes ni utilizar tus datos móviles? Eso es precisamente lo que algunos usuarios en México comenzaron a experimentar después del primer vencimiento del registro obligatorio de líneas telefónicas. Pero aquí aparece la gran pregunta. Si no registraste tu número, ¿significa que acabas de perderlo para siempre? ¿Podrás seguir usando WhatsApp u otras apps de mensajería? ¿Cómo se puede recuperar tu número? La historia tiene varios detalles importantes, y algunos usuarios ya están descubriendo que recuperar el servicio puede no ser tan sencillo como esperaban. Aquí te contamos qué está pasando con las líneas terminadas en 0. ¿Qué ocurre con tu número si fue suspendido? ¿Qué problemas están enfrentando a las plataformas de registro? Y sobre todo, ¿qué puede pasar con aplicaciones como WhatsApp? El pasado 15 de agosto terminó el primer plazo establecido para vincular determinadas líneas móviles de prepago con la identidad de sus usuarios. En esta primera etapa, el turno correspondió a los números telefónicos cuya terminación es 0. A partir del primer minuto del 16 de agosto, comenzaron las suspensiones de aquellas líneas que no habían completado el procedimiento. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, conocida como CRT, explicó que los operadores disponen de un periodo de hasta 72 horas para ejecutar estas medidas. Julio Tellas, director ejecutivo de Asuntos Internacionales de la dependencia, hizo una precisión que resulta fundamental. La suspensión no equivale a cancelar el número, es decir, el usuario no pierde automáticamente su línea. Lo que ocurre es una especie de pausa en el servicio. Durante este periodo, la línea puede quedar impedida para realizar llamadas, enviar mensajes o utilizar datos móviles, aunque todavía existe la posibilidad de recuperarla mediante el registro correspondiente. Y aquí comienza el primer problema. De acuerdo con los datos de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, en México existen alrededor de 14 millones de líneas cuya terminación es 0. Pero cuando se acercaba la fecha límite, solamente unos 7.5 millones habían completado el proceso. Eso significa que aproximadamente 6.5 millones de líneas todavía estaban pendientes. Y aunque no existe todavía una cifra oficial sobre cuántos números fueron finalmente suspendidos, trabajadores de diferentes compañías confirmaron que los cortes comenzaron. Telcel, AT&T y Byte empezaron a aplicar suspensiones a líneas que no habían sido vinculadas dentro del plazo. Mientras tanto, trabajadores consultados señalaban que todavía no tenían completamente claro cuándo comenzarían las suspensiones en su caso. Pero más allá de las cifras, los primeros testimonios muestran cómo esta medida está afectando a usuarios reales. Una de las personas afectadas contó que inicialmente ni siquiera pensaba realizar el registro. Había recibido un mensaje de advertencia, pero no creyó que realmente fuera a ocurrir una suspensión. En sus propias palabras, no recordaba que tenía que registrar su línea y pensaba que probablemente no llegarían al extremo de cortarle el servicio. Incluso comprobó que todavía podía realizar llamadas, pero más tarde recibió otro mensaje en el que se le advertía que, si no completaba el procedimiento, su línea sería suspendida. Y esa percepción de que no va a pasar nada parece haber sido compartida por más usuarios. Otro usuario explicó que tenía dudas sobre entregar sus datos personales, pero finalmente decidió realizar la vinculación durante las últimas horas del 15 de agosto. La razón fue sencilla, el temor a quedarse sin servicio. Sin embargo, ahí apareció una situación todavía más desconcertante. Telcel le notificó primero que su registro había sido realizado correctamente, pero al día siguiente recibió un nuevo mensaje informándole que su línea sería suspendida porque el plazo había terminado. El usuario relató que a pesar de haber hecho el trámite, el servicio comenzó a funcionar de manera irregular. Por momentos tenía señal y en otros aparecía el símbolo de ausencia de cobertura. Y este caso nos lleva a otra pieza importante de la historia. Las plataformas de registro también están teniendo problemas. Por su parte, una trabajadora de una de las compañías telefónicas sostuvo que los usuarios tuvieron mucho tiempo para registrar sus líneas y se les advirtió que perderían el servicio. Eso ya es problema de las personas. Nosotros no podemos hacer nada, dijo. La lógica parecía sencilla. Si tu línea fue suspendida, simplemente realizas el registro y recuperas el servicio. El problema es que cuando miles de personas intentaron hacer exactamente eso al mismo tiempo, los sistemas comenzaron a presentar errores. Uno de los usuarios intentó verificar en la plataforma de Telcel que su número ya estuviera correctamente vinculado. Al principio, el sistema no arrojó resultados. Después apareció un aviso indicando que la solicitud estaba tardando más de lo esperado. Y los trabajadores de distintas compañías confirmaron que no se trataba de un caso aislado. Empleados de Telcel, AT&T, Byte y Movistar reportaron saturación e intermitencias en las plataformas.
Un trabajador de Telcel incluso señaló que desde el viernes por la noche los sistemas estaban congestionados, porque muchas personas estaban intentando registrarse al mismo tiempo. La situación llegó a afectar otras operaciones. De acuerdo con uno de los trabajadores consultados, ni siquiera podían procesar algunas recargas porque los sistemas estaban colapsados. Desde AT&T, otro empleado recomendó a los usuarios no insistir constantemente en las plataformas mientras permanecen saturadas. La recomendación en ese momento era esperar a que disminuyera la demanda. Pero entonces surge otra contradicción. ¿Cómo puede alguien recuperar su línea si precisamente el sistema que necesita utilizar está saturado? Aquí volvemos a la pregunta con la que comenzamos. Si tu línea termina en 0 y no hiciste el registro a tiempo, ¿la perdiste? La respuesta de la CRT es clara, no necesariamente. La suspensión no significa que el número haya sido cancelado inmediatamente. El usuario todavía puede realizar el procedimiento de vinculación y recuperar el servicio dentro del periodo establecido. El trámite puede hacerse desde Internet, incluso utilizando el propio teléfono, o de manera presencial en los centros de atención de la compañía. Además, la autoridad señala que acceder a las plataformas de registro no requiere saldo ni consume datos móviles, y que el procedimiento puede realizarse incluso cuando la línea ya se encuentra suspendida. También existe una alternativa presencial: acudir a un centro de atención con una identificación oficial. Por lo tanto, el número no desaparece simplemente porque haya llegado la fecha límite. Pero hay otro temor que seguramente muchos usuarios tienen. ¿Y qué pasa con WhatsApp? Hasta el momento nos ha informado que una suspensión de la línea provoca automáticamente la eliminación de una cuenta de WhatsApp. Si ya tienes una sesión activa, la aplicación puede continuar funcionando. Pero hay una condición importante. Al no tener servicio móvil, tampoco tendrás acceso a los datos celulares de tu operador. Eso significa que mientras la línea permanezca suspendida, necesitarás una conexión Wi-Fi para utilizar WhatsApp. Y existe un problema todavía más importante. WhatsApp utiliza el número telefónico para verificar la identidad de una cuenta. Por eso, si cambias de teléfono, cierras sesión o necesitas volver a verificar tu número, una línea suspendida podría impedirte recibir el SMS o la llamada necesaria para completar esa comprobación. En otras palabras, no necesariamente perderás tu cuenta de WhatsApp, pero sí podrías tener dificultades para volver a comprobar que eres tú. Y esto explica por qué la suspensión de una línea puede tener consecuencias mucho mayores de lo que parece a primera vista. La situación de las líneas terminadas en 0 es apenas el primer capítulo. El calendario establecido por la CRT continuará de manera escalonada. Después de los números terminados en 0, llegarán los terminados en 1 y posteriormente los demás dígitos. El proceso continuará hasta el 31 de diciembre, cuando deberán completar el procedimiento las líneas cuya terminación corresponda al último grupo del calendario. La intención de hacerlo de forma escalonada era precisamente evitar que millones de personas intentaran realizar el trámite simultáneamente. Sin embargo, el primer vencimiento ya dejó una señal de alerta. Incluso con un calendario distribuido, las plataformas pueden verse rebasadas cuando aumenta la demanda. El especialista en telecomunicaciones Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, considera que esta primera etapa puede servir precisamente para detectar los problemas y corregirlos antes de que lleguen las siguientes fechas. Pero también hizo una advertencia importante. Si los usuarios no conocen claramente cuándo les corresponde realizar el trámite, podrían producirse suspensiones que pudieron evitarse. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. ¿No registraste tu línea terminada en 0? ¿Significa que perdiste tu número? No, al menos por ahora. La suspensión no significa una cancelación definitiva. Tu número todavía puede recuperarse mediante el proceso de vinculación, pero eso no significa que la situación sea menor. Mientras la línea permanezca suspendida, puedes quedarte sin llamadas, mensajes y datos móviles. Y aunque una cuenta de WhatsApp que ya está activa no debería desaparecer simplemente por la suspensión, podrías necesitar Wi-Fi y enfrentar problemas y posteriormente tienes que verificar nuevamente tu número. Además, los primeros días del proceso ya dejaron usuarios con señal intermitente, plataformas saturadas y trabajadores enfrentando una avalancha de solicitudes. Por eso, si tu número todavía no entra en la fecha límite, quizá la mejor estrategia sea no esperar al último momento, porque la pregunta ya no es solamente si vas a perder tu número. La verdadera pregunta es, ¿qué tan complicado será recuperarlo cuando millones de personas están intentando hacer exactamente lo mismo al mismo tiempo? Y esa respuesta podría comenzar a conocerse conforme avance el calendario de la CRT. ¿Y tú ya registraste tu línea? ¿Has presentado inconvenientes? Déjanos tu comentario y suscríbete a nuestro canal para mantenerte al tanto de todo el acontecer nacional e internacional.